Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz semana, muy feliz lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha dejado ese fin de semana? ¿Cómo te ha dejado esa luna nueva en Sagitario? ¿Llegaste a realizar ese ritual? ¿Llegaste a pedirle algo a la luna? Como te decía, si viste el vídeo, si no te lo recuerdo, no es que sea imprescindible hacer esos rituales, pero creo que es una manera como de conectarnos con esa esencia nuestra mágica, especial, co-creadora que tenemos. Y estoy convencidísimo de que dan resultados cuando se hacen con fe, con convencimiento desde el amor y también abiertos a que lo que pidamos sea correcto y perfecto para nosotros. Eso es muy, muy importante. Aquí muchas veces hemos hablado de que, no me acuerdo de qué mazo es, de qué oráculo, pero tenemos un oráculo de tantos y una de las cartas dice algo así como la negación es divina protección. Cuando nos niegan algo, muchas veces es para protegernos de algo, así que eso hay que tenerlo presente. Vámonos con este día de hoy, vámonos con un día a la vez y vamos a preguntar por favor qué energía tenemos para hoy, cuál es el mensaje, cuál es la sugerencia, el punto de vista, la reflexión que nos quieren hacer nuestros guías maestros, nuestra divinidad, como tú lo sientas, como tú lo quieras llamar. Por favor, qué energía tienen para nosotros, para las personas que estamos conectadas en este momento. Vamos a sacar una carta al azar. Fue curioso hablando del vídeo del otro día, porque el domingo por la mañana me escribió un amigo y me dijo: oye, es que he soñado con un 3 de espadas. Y le dije: amigo, tienes que verte el vídeo de la luna nueva que hice porque hay un 3 de espadas por ahí dando vueltas. No sé si tendrá que ver con tu sueño. Fue muy simbólico porque además yo sé que él está muy conectado, así que obviamente ese sueño no fue gratuito. Vale, venga, la carta que elegimos es esta. 4 de espadas, mira, del 3 al 4. Vale. Hoy es un día con una energía de reposo, de tranquilidad. Quizás te están diciendo: tómate, está empezando la semana, tómate la cosa con calma, no te estreses, no te agobies, no te pongas más tareas de las que debas, etc. Pero también es una carta que nos habla de la reflexión, la meditación, la importancia de meditar, la importancia de reposar. Esta carta efectivamente viene, es obvio, ¿no?, después del 3 de espadas. Entonces el 4 dice: bueno, ya pasaste por ese conflicto, por esa situación compleja que describe el 3 de espadas. Hoy trata de reposar, trata de calmar, de apaciguar y sin comerte demasiado la cabeza. Cuidado con el sobrepensamiento. Esta carta es la antítesis del sobrepensamiento, esto es todo lo contrario. Sin llegar al sobrepensamiento, quizás valora desde la reflexión tranquila, serena, valora qué puedes sacar de ahí, qué puedes sacar de ese 3 de espadas. Entonces, esta carta nos dice, ante cualquier situación en la que tú creas que tienes que tomar partido, tengas que tomar una decisión, tengas que manifestar algo, hoy calma, hoy serenidad y hoy meditación, introspección, tranquilidad, buscar el sosiego, buscar tu espacio, buscar literalmente hablando el espacio más sano para ti, más positivo para ti, es decir, el irte a un lugar de descanso. Esta carta tiene mucho que ver con lugares como el balneario, donde vas a que te den los masajes, ese tipo de cosas. Que no se puede, porque hay que hacer otras cosas o por lo que sea, no se puede. Eso está dentro de ti. Esta carta nos recuerda el poder inmenso de volver a nosotros, de decir: vale, el mundo allá afuera estará como estará, pero yo tengo la capacidad, o debo intentar tenerla al menos, la capacidad de decir: aquí dentro es diferente, aquí dentro no permito que eso entre, no permito que la locura del mundo, el estrés, la ansiedad, todo eso del mundo entre aquí dentro. Entonces, la energía del día está clara: reflexiona, medita, sopesa sobre lo que tú creas que tienes que sopesar. Si tienes que tomar decisiones, posiblemente sea mejor dejarlo aparcado un poco, o al menos meditarlo mucho si la decisión, si la respuesta se tiene que dar hoy sí o sí, porque es así. Al menos piénsalo, al menos date la oportunidad de reflexionarlo desde la tranquilidad y no responder lo primero que te venga. Hoy no es el mejor momento para hablar desde las tripas. Hoy es mejor momento para hablar un poco desde la calma, el sosiego de ese mundo interior. Hoy es lunes, día de la luna,
seguimos con energía lunar, y el 4 de espadas tiene mucho que ver con eso, porque el 4 de espadas te dice, igual que hay diferentes fases de la luna, y de igual manera que cada fase de la luna tiene pues unas consecuencias, digámoslo así, o está asociada a unas emociones. No es lo mismo una luna llena, que está a tope de power, que una luna nueva como la que estamos, que está por iniciar, está por romper un ciclo, por comenzar un ciclo. Entonces, de igual manera que hay diferentes estadios lunares, diferentes lunaciones, también tenemos que aprovechar esas energías para calmarnos y para meditar. Así que en todo caso, y en cualquier aspecto de la vida que tú lo necesites, en cualquier situación de la vida que tú lo requieras, hoy es un momento para sentirnos, yo diría, para sentirnos, para sentarnos y sentirnos. Sentarnos, intentar estar cómodos, intentar estar tranquilos y sentirnos, sentir la calma, sentir ese mundo interior del que te hablaba. Muchas veces esta carta también aparece cuando vamos tan como una moto, que te dice, mira, es que ahora mismo esta es tu única posibilidad de encontrar el camino. Es decir, ahora mismo tu ansiedad, no sé si es la palabra, porque son palabras mayores, pero bueno, para entendernos, tu ansiedad, tu nerviosismo, tu corre-corre, tu momento pollo sin cabeza, páralo. Si te identificas en eso, si reconoces en ti esa situación o esa tendencia en este momento de tu vida, por lo que sea. Y también es una carta de aceptación de eso, es decir, igual para muchas personas puede que no sea tanto provoca tú eso, recrea tú esta escena en tu vida, sino acéptala, porque por ejemplo el 4 de espadas tiene mucho que ver con los parones, con lo que se queda aparentemente atascado, que nunca está atascado, siempre tiene un sentido eso. Pero bueno, tú puedes sentir que se te atasca. De hecho, por ejemplo, y no digo que sea el caso, pero es verdad que el 4 de espadas tiene que ver con esos periodos de paro donde, bueno, pues se te acaba un contrato y tienes que esperar un poco a que te surja otro trabajo, tienes que mentalizarte de que ese trabajo ha terminado, ese tipo de situación. Entonces, para muchas personas, en cualquier campo de la vida, profesional, personal, emocional, en su propio proceso vital, recuerda que esto es tarot evolutivo por encima de todo. Para muchas personas puede ser un momento de aceptar que hay algo que se les frena o hay algo que se les aparca. Hay algo hoy que te dicen, bueno, esto de momento lo vamos a dejar aquí, de momento va a haber un parón, va a haber un paréntesis y hay que trabajar esa aceptación. No te resistas a eso, porque por mucho que tú te resistas, si eso tiene que ser así, eso va a ser así. Yo siempre digo que la vida pasa, la vida ocurre, la vida no está esperando por ti, la vida, ni por mí, lo digo por todos, ¿no? El por ti es una forma de hablar. La vida no espera por uno, la vida ocurre, acontece y se da, y como tú la aceptes o no, ya eso es tu trabajo, ya eso es tu historia. La vida sigue su curso. Entonces, en muchos momentos es muy importante esa aceptación del 4 de espadas para decir lo que quiera que sea hoy, bueno, requiere de este parón. Seguro que mañana, pasado o cuando sea, tiempo correcto y perfecto, los tiempos divinos son correctos y perfectos, eso sale, si es que tiene que salir. Y si no sale eso, saldrá otra cosa mejor. Cerramos este vídeo hablando, como lo empezamos, de la importancia de entender que muchas veces no sabemos nada y que muchas veces nos paran algo o nos niegan algo directamente para protegernos de algo o para dar tiempo a que ese algo se perfeccione. Es como tienes un bizcocho en el horno y tú te lo quieres comer ya. Seguro que cuando pase el tiempo correcto, ese bizcocho repose y lo vayas a saborear, ahí va a estar buenísimo y ahí lo vas a disfrutar con todos sus nutrientes y con todo lo que de verdad te puede dar. Con la vida pasa igual. Así que a esperar que ese bizcocho salga, y si no sale ese, si no sale el que tú quieres, saldrá otro muchísimo mejor, porque Dios nunca nos quita nada para dejarnos sin nada. Nos quita algo porque puede, primero que nada, que no sea bueno para nosotros, y segundo, porque tiene algo muchísimo mejor, más sano, más saludable y más rico para que tú lo disfrutes. Muchísimas gracias, feliz vida, feliz lunes, feliz comienzo de semana, con calma, con sosiego, con tranquilidad, con introspección, con meditación, vamos a irnos todos al balneario en la medida de lo posible, y si no, recuerda que dentro de ti está ese balneario, está el mejor spa del mundo, lo tienes dentro de ti. Muchísimas gracias, feliz vida, hasta mañana.